Hola amigas y amigos seguidores del canal. Llevo unos 2 meses escribiendo mi relato para enviar y hoy finalmente lo terminé. Advierto que mi historia es real y si no eres una persona valiente, es mejor que pares aquí. Ya adelanto que la historia quedó llena de detalles, pues recuerdo muy bien todos estos acontecimientos macabros que marcaron mi vida. Antes de seguir, pido que comenten sobre mi historia de vida y ayuden al canal suscribiéndose y dejando el me gusta. Bueno, vamos a los hechos. Mi nombre es Carlos, tengo 32 años ahora, pero esta historia que voy a contar comenzó cuando tenía apenas 23. Vivo en Ribeirão Preto, interior de São Paulo, una ciudad que pulsa de noche con bares, casas nocturnas y ese tipo de libertad que solo existe cuando el sol desaparece en el horizonte. Crecí aquí. Conozco cada calle, cada callejón, cada rincón donde la diversión y el peligro se encuentran de la mano. Cuando era más joven, no pensaba mucho sobre las consecuencias. Mi mejor amigo era Marcus, un tipo carismático en exceso, con ese tipo de presencia que hacía que las personas se sintieran vivas a su alrededor. Tenía cabellos oscuros y ondulados, esa sonrisa torcida que conquistaba a cualquiera y una risa que resonaba por los bares de la ciudad. Nos conocíamos desde la adolescencia, cuando ambos descubrimos que el mundo tenía mucho más que ofrecer que las clases aburridas en la escuela. Nuestros padres eran personas trabajadoras, honestas. Mi padre era electricista, mi madre profesora de educación física. Me dieron todo lo que podían. Una casa confortable en el barrio Vila Mariana, comida en la mesa todos los días, educación. Pero algo en mí, desde temprano, deseaba transgredir, deseaba vivir intensamente, sin filtros, sin respetar las reglas que la sociedad imponía. Mis padres intentaron guiarme, corregirme, pero yo era demasiado terco, demasiado arrogante para escuchar. Marcus venía de una familia más complicada. Su padre había abandonado la familia cuando él tenía apenas 5 años, dejando a su madre, doña Claudia, sola para criar 3 hijos. Ella trabajaba como empleada doméstica, yendo de casa en casa para limpiar, mientras Marcus y sus hermanos crecían en las calles. Tal vez por eso, Marcus tenía esa sed de vivir rápido, intensamente, como si quisiera compensar todos los años en que la vida había sido dura con él. O tal vez fuera simplemente su naturaleza, esa necesidad constante de ponerse en riesgo, de desafiar al universo. Empezamos a frecuentar las discotecas de Ribeirão Preto a los 18 años. Primero eran fiestas en casas de amigos. Después evolucionamos a los bares del centro y eventualmente a las casas nocturnas más sofisticadas. En aquel tiempo yo era un muchacho bonito, con cabellos castaños largos en esa época, cuerpo definido de tanto trabajar en un gimnasio. Marcus era aún más guapo, ese tipo de hombre que hace que las mujeres volteen la cabeza. Juntos éramos prácticamente imbatibles. Siempre teníamos un grupo a nuestro alrededor, personas que querían estar cerca de nosotros, que deseaban participar de nuestras aventuras. Las bebidas comenzaron simples, cervezas los fines de semana, después vodka, después ese tipo de bebida que ni siquiera sabes qué es, pero que te hace sentir invencible. Nos volvíamos irresponsables cuando bebíamos. Conducíamos de forma peligrosa, hacíamos ruido en las calles de madrugada, provocábamos peleas en bares. Hubo una noche en que Marcus condujo su carro a velocidad absurda por la avenida Getúlio Vargas, casi chocando con un taxi. Otra noche, él y yo enfrentamos a 3 tipos en un bar porque uno de ellos había mirado mal a la chica que estaba con nosotros. Salimos lastimados, pero nos sentíamos héroes. Nuestros amigos en aquel tiempo eran principalmente Ana Clara, una chica linda e inteligente que estudiaba psicología y que tenía un corazón enorme, siempre preocupada por el bienestar de todos. Felipe,
un muchacho flaco y gracioso que trabajaba en una tienda de electrónicos y que nos hacía reír con sus chistes sin gracia. Beatriz, una mujer fuerte, de cabellos negros y piel bronceada, que trabajaba como enfermera y que tenía una capacidad impresionante de cuidar a las personas. Y Tiago, un muchacho silencioso que estudiaba ingeniería y que observaba todo sin hablar mucho, pero que tenía una sabiduría extraña para alguien tan joven. Estos eran nuestros compañeros de discoteca, nuestros cómplices en las madrugadas de Ribeirão Preto. Pasábamos noches enteras juntos, bailando, bebiendo, riendo, sin pensar en nada más allá del momento presente. El futuro era algo distante e irrelevante. La responsabilidad era para personas débiles, aburridas, sin coraje de vivir. Mi padre intentaba alertarme. Me esperaba despierto cuando llegaba a casa de madrugada, oliendo a alcohol y humo de cigarrillo. «Carlos, hijo, estás desperdiciando tu vida», decía, con ese tono de decepción en la voz que me lastimaba más que cualquier grito. Mi madre lloraba, pidiendo que cambiara. Pero yo era demasiado joven, demasiado tonto, para entender que estaban intentando salvarme de mí mismo. Marcus también tenía problemas en casa. Su madre, doña Claudia, era una mujer de fe, que frecuentaba una iglesia evangélica todas las semanas. Intentaba imponer sus valores a Marcus, pidiéndole que abandonara la vida de discotecas y bebida. Pero Marcus la irrespetaba. Llegaba a casa de madrugada, la despertaba con sus gritos y su falta de consideración. Hubo una noche en que doña Claudia nos confrontó en la calle, llorando, implorando que Marcus parara con todo aquello. Pero Marcus solo rió, la abrazó rápidamente y salió con nosotros, dejando a su madre sola en la puerta de la casa, devastada. Esa era nuestra vida, irresponsable, arrogante, sin límites. Pensábamos que éramos invencibles, que las reglas del universo no se aplicaban a nosotros. ¡Qué ingenuidad! ¡Qué arrogancia terrible! Era un jueves de mayo de 2015. Hacía calor, ese calor húmedo del interior paulista que te hace sudar solo de estar parado. Estábamos en una discoteca llamada Club Midnight, un lugar oscuro, ruidoso, lleno de gente bonita y peligrosa. Marcus estaba en su apogeo aquella noche, bailando con una chica rubia, riendo alto, bebiendo cerveza como si fuera agua. Yo estaba a su lado, acompañando su ritmo, también ebrio, también sin pensar en nada más allá del momento. Ana estaba con nosotros, preocupada como siempre, intentando hacernos beber agua entre las bebidas alcohólicas. Beatriz bailaba con Felipe, que intentaba impresionarla con sus movimientos torpes. Tiago estaba sentado en un rincón, observando todo, bebiendo despacio, como siempre hacía. Cuando el bar cerró, alrededor de las 6 de la mañana, estábamos completamente intoxicados. No debíamos estar conduciendo. Absolutamente nadie en aquel grupo debería estar al volante. Pero Marcus, en su arrogancia, insistió en conducir. Tomó las llaves de su carro, un Volkswagen Gol negro que había comprado con el dinero que había ahorrado trabajando en un taller mecánico. «Conduzco perfectamente», dijo, con esa sonrisa arrogante en el rostro, mientras se equilibraba de pie. «No es la primera vez que conduzco borracho». «No es una buena idea», Ana protestó sosteniendo su brazo. «Vamos a llamar un taxi». «¡Taxi! No, vamos con estilo». Marcus respondió, deshaciéndose de ella y abriendo la puerta del carro. Yo debería haber insistido en que Ana llamara un taxi. Debería haber tomado las llaves de Marcus y llevarlo a casa a pie. Debería haber hecho muchas cosas diferentes aquella noche. Pero no lo hice. Entré al carro como un idiota, junto con los otros. Ribeirão Preto aún estaba durmiendo cuando conducimos por las calles. Las calles estaban vacías, apenas algunos carros de madrugada pasando aquí y allá. Marcus conducía de forma errática,
a veces acelerando demasiado, a veces frenando bruscamente. Beatriz gritaba para que desacelerara. Felipe intentaba hacer chistes para aliviar la tensión. Ana rezaba silenciosamente, sus labios moviéndose sin hacer sonido. Tiago solo observaba, sus ojos fijos en la carretera, como si pudiera predecir lo que estaba por venir. Fue cuando llegamos a la encrucijada. La encrucijada está en la salida de la ciudad, en un lugar donde 3 calles se encuentran en un ángulo extraño, creando una forma de igni. Es un lugar antiguo, con árboles grandes y retorcidos alrededor, y una sensación extraña que sientes cuando estás allí, como si aquel lugar tuviera su propia energía, su propia vida. Marcus frenó bruscamente cuando vio. «Miren solo esto», dijo, apuntando hacia adelante. Había 3 gallos negros en medio de la encrucijada. No 1, no 2, sino 3. Estaban parados en el asfalto, como si estuvieran esperando por nosotros. Alrededor de ellos había velas encendidas, flores blancas y rojas y una serie de objetos que no podía identificar bien en aquel momento. «Es una ofrenda», Tiago dijo, su voz calmada y extraña. «Alguien dejó una ofrenda aquí». «¿Una ofrenda para quién?», Felipe preguntó, su voz temblando un poco. «Para las entidades», Tiago respondió, como si fuera obvio. «Para los espíritus que habitan esta encrucijada». Conocíamos historias sobre encrucijadas. Toda persona que crece en Brasil escucha historias sobre encrucijadas, sobre ofrendas dejadas para Exu y otras entidades de las religiones africanas. Pero en aquel momento, completamente borrachos, aquellas historias parecían solo supersticiones de personas ignorantes. «¡Qué superstición ridícula!», Marcus dijo riendo. Abrió la puerta del carro y salió, caminando hacia los gallos. «Marcus, no», Ana gritó, intentando detenerlo. «No toques eso». Pero era demasiado tarde. Marcus ya estaba allí, riendo, provocando a los gallos. Ellos volaban a su alrededor, asustados, gritando ese sonido irritante que hacen los gallos. «¡Vengan aquí, cobardes!», Marcus gritaba, riendo como un lunático. «Son solo gallos». Yo debería haberme quedado en el carro, debería haber insistido en que Marcus volviera. Pero no. En cambio, salí también, atraído por aquella energía extraña, aquella sensación de que estábamos haciendo algo prohibido, algo que no debíamos hacer. «¡Carlos, no!», Ana gritaba desde el carro. «¡Por favor, no!». Pero no escuché. O mejor dicho, escuché, pero no importaba. Estaba en un estado de ánimo donde nada importaba, donde las consecuencias eran solo palabras vacías de personas asustadas. Conseguir atrapar los gallos fue más fácil de lo que esperábamos. Estaban asustados, desorientados. Marcus atrapó uno, yo atrapé otro, y Felipe, que había salido del carro contra la voluntad de Beatriz, atrapó el tercero. Los llevamos de vuelta al carro, riendo, haciendo chistes, como si estuviéramos solo jugando con el universo, probando sus límites. «Vamos a hacer una parrillada», Marcus sugirió, sus ojos brillando con aquella locura que lo caracterizaba. «Vamos a asar estos gallos». «No, Marcus, eso está mal», Ana protestó, su rostro pálido. «Muy mal. Debemos llevar los gallos de vuelta a la encrucijada». «¿Por qué?», Marcus preguntó con ese tono arrogante. «Por superstición, por miedo. No tenemos miedo de nada, Ana. Somos libres». «Libres». Qué palabra vacía. Qué ilusión terrible. Conducimos de vuelta a la ciudad, los gallos gritando en el maletero, batiendo las alas, intentando escapar. Tiago permaneció silencioso todo el tiempo, sus ojos fijos en la carretera, mientras Beatriz lloraba silenciosamente en el asiento trasero. Felipe intentaba hacer chistes para aliviar la tensión, pero nadie estaba riendo más. Fuimos a la casa de Marcus, un pequeño apartamento que alquilaba en un barrio más pobre de Ribeirão Preto.
Su madre estaba durmiendo, así que tuvimos cuidado de no hacer mucho ruido. Llevamos los gallos al patio, donde Marcus tenía una pequeña parrilla. ¿Realmente van a hacer esto?, Anna preguntó, su voz temblando. ¿Realmente van a asar estos gallos? Claro que sí, Marcus respondió, tomando un cuchillo. Vamos a hacer una parrillada de la encrucijada. ¡Qué cosa épica! No debería haber dejado que eso sucediera. Debería haber detenido a Marcus en aquel momento, pero estaba demasiado borracho y había una parte de mí que estaba curiosa, que quería ver hasta dónde llegaría esto. Lo que sucedió a continuación fue horrible. Marcus mató los gallos de forma brutal, sin piedad, mientras Felipe sostenía sus cuerpos. El ruido de ellos, aquel último grito antes de morir, aún resuena en mis oídos cuando duermo. Anna corrió al baño y vomitó. Beatriz lloraba cubierta de sangre. Tiago solo observaba, sus ojos expresando una decepción profunda. Limpiamos los gallos, los preparamos y los pusimos en la parrilla. Mientras se cocinaban, el olor era indescriptible. No era el olor normal de una parrillada. Era algo más denso, más pesado, más cargado de significado. Algunos de nosotros comimos. Ana se negó. Beatriz comió solo un pequeño pedazo, con lágrimas en los ojos. Felipe comió, riendo nerviosamente. Tiago comió, su rostro expresando solo resignación. Marcus comió como si estuviera celebrando una victoria. Y yo comí, masticando la carne, sintiendo cómo bajaba por mi garganta, sin comprender completamente lo que había hecho. Cuando el sol salió completamente, nos despedimos y fuimos a nuestras casas. Nadie hablaba mucho. El clima había cambiado. Había algo en el aire, algo que no podíamos identificar, pero que todos sentíamos. No sabía en aquel momento que había comido mucho más que solo carne de gallo. Había comido una maldición. Había comido la falta de respeto a las entidades. Había comido la arrogancia de creer que podía desafiar fuerzas que no comprendía. Los primeros síntomas aparecieron 2 días después. Estaba en mi cuarto intentando dormir cuando comencé a tener pesadillas. No eran pesadillas normales, aquellas que olvidas tan pronto despiertas. Eran pesadillas lúcidas, donde sabía que estaba soñando, pero no podía despertar. Veía criaturas, seres que no tenían forma definida, solo sombras que se movían con propósito, con rabia. Me perseguían. Corría por mi casa, intentando escapar, pero las puertas no abrían. Las ventanas estaban cerradas y las criaturas se acercaban cada vez más, sus gritos resonando en mis oídos. Intentaba gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. Intentaba luchar, pero mis puños pasaban a través de ellas como si fueran humo. Cuando despertaba, mi corazón estaba acelerado, mi cuerpo cubierto de sudor, mi respiración jadeante. Mi madre escuchaba mis gritos y entraba al cuarto, encendiendo la luz, intentando calmarme. «Es solo una pesadilla, hijo», decía, sosteniendo mi mano. Pero yo sabía que era más que eso. Además de las pesadillas, estaban las heridas, pequeños rasguños y moretones que aparecían en mi cuerpo sin razón aparente. Despertaba y encontraba marcas en mis brazos, en mi pecho, en mis piernas. Cuando preguntaba a mi madre sobre ellas, decía que debía haberme lastimado en algún lugar, que no había nada extraño. Pero yo sabía que aquellos rasguños no eran normales. Y estaban las sombras. Cuando estaba solo en una habitación, veía sombras moviéndose en las esquinas, sombras que no tenían origen, que no correspondían a ninguna fuente de luz. Cuando intentaba mirar directamente hacia ellas, desaparecían, pero podía sentir sus ojos en mí, observando, esperando. Llamé a Marcus al tercer día. «¿Estás teniendo pesadillas?», pregunté, mi corazón latiendo acelerado. «¿Cómo lo sabes?», Marcus respondió, su voz temblando. «¿Tú también las estás teniendo?». «Sí»,
Y heridas. Marcus, hay heridas apareciendo en mi cuerpo sin motivo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Yo también, Marcus finalmente dijo. Carlos, estoy asustado. Nunca me había sentido así antes. Decidimos encontrarnos. Fuimos a un bar durante el día, un lugar seguro, iluminado, donde podríamos hablar sin miedo. Marcus estaba pálido, con ojeras profundas bajo sus ojos. Apenas había dormido en los últimos días. Yo debería estar mejor que él, pero no lo estaba. También estaba destruido. Debe ser coincidencia. Marcus intentaba convencerse, bebiendo una cerveza. Debe ser solo estrés, falta de sueño. Sabes que no lo es, respondí. Sabes tan bien como yo que esto está relacionado con los gallos. Marcus no respondió, solo bebió su cerveza, sus ojos fijos en un punto distante. Aquella noche llamé a Ana. Ana, ¿estás bien?, pregunté. No, Carlos, no lo estoy, respondió, su voz débil. Beatriz tampoco. Estamos teniendo pesadillas horribles y Felipe está enfermo, con fiebre alta. Todos lo estamos, dije. Todos los que comimos los gallos. Carlos, necesitamos hacer algo. Ana dijo, su voz temblando. Necesitamos arreglar esto. ¿Cómo?, pregunté. ¿Cómo arreglamos algo así? No lo sé, Ana respondió. Pero debe haber una forma. Debe haber alguien que sepa. Fue cuando Ana sugirió el terreiro. En los días siguientes, la situación empeoró. Felipe desarrolló una fiebre tan alta que tuvimos que llevarlo al hospital. Los médicos no podían identificar la causa. Sus exámenes estaban normales, pero continuaba con fiebre, temblando, teniendo alucinaciones. Beatriz también comenzó a enfermarse, con dolores en el cuerpo y una sensación constante de frío, incluso cuando estaba en un lugar caliente. Tiago fue el primero en sugerir que confesáramos. Había permanecido silencioso durante todo ese tiempo, observando, esperando. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una sabiduría que no debería estar en alguien tan joven. Necesitamos contar la verdad, dijo, reuniéndonos a todos en un lugar seguro, lejos de oídos curiosos. Necesitamos decir exactamente lo que hicimos. ¿Por qué?, Marcus preguntó a la defensiva. ¿Para que todos sepan que somos idiotas? ¿Para que todos nos juzguen? Porque la verdad es lo único que puede liberarnos, Tiago respondió, su mirada fija en Marcus. Violamos algo sagrado. Faltamos el respeto a las entidades. La única forma de comenzar a arreglar esto es admitiendo lo que hicimos. Fue difícil, fue humillante, pero reunimos a nuestros amigos y confesamos. Contamos sobre la encrucijada, sobre los gallos, sobre la parrillada. Algunos de nuestros amigos que no habían comido los gallos nos miraron con horror y decepción, pero Ana, que había sugerido el terreiro, nos abrazó. «Vamos a arreglar esto», dijo, con determinación en su voz. «Juntos, vamos a arreglar esto». Ana tenía una tía que frecuentaba un terreiro en el barrio Vila Margarida. Había crecido escuchando historias sobre el candomblé, sobre las entidades, sobre el respeto que se debía tener por las fuerzas que habitan el mundo invisible. Nos llevó hasta allí. El terreiro era un lugar que nunca había visto antes. Era una casa antigua, pintada de blanco y azul, con una serie de símbolos e imágenes en las paredes. Había una energía en el lugar, una presencia, que era diferente de cualquier otro lugar que había visitado. Cuando entramos, sentí como si estuviera entrando en un espacio sagrado, un lugar donde las reglas del mundo común no se aplicaban. Fuimos recibidos por una mujer de mediana edad llamada Madre Sandra. Tenía cabellos grises, ojos que parecían ver a través de ti, y una presencia que era al mismo tiempo reconfortante y aterradora. Usaba ropas blancas, y alrededor de su cuello había una serie de cuentas coloridas, cada una representando una entidad diferente.
Ustedes vinieron porque hicieron algo que no debían haber hecho. Madre Sandra dijo, sin que nadie le hubiera contado nada. Sintieron la rabia de las entidades. Están siendo castigados. ¿Cómo lo sabía? No habíamos dicho nada, pero ella sabía. Sabía exactamente lo que había sucedido. Confesamos nuevamente, esta vez a Madre Sandra. Ella nos escuchó en silencio, su rostro expresando una mezcla de decepción y compasión. Cuando terminamos, se quedó en silencio por un largo tiempo, como si estuviera consultando a las entidades, como si estuviera pidiendo orientación. Cometieron un error grave, finalmente dijo. Los gallos que mataron eran una ofrenda para Exu, para los orishás. Faltaron el respeto a las entidades y ahora están pagando el precio. Pero hay una forma de comenzar a arreglar esto. ¿Cómo?, pregunté desesperado. Necesitan hacer una ofrenda. Necesitan pedir perdón. Necesitan mostrar a las entidades que entienden la gravedad de lo que hicieron y que están dispuestos a cambiar. Marcus estaba reacio. No creía en nada de esto. Pensaba que todo era superstición, que todo era solo coincidencia. Pero cuando Madre Sandra lo miró a los ojos, algo cambió en él. Vio algo en los ojos de ella que le hizo entender que esto era real, que esto era serio. ¿Qué necesitamos hacer?, pregunté. Madre Sandra nos dio una serie de instrucciones. Necesitábamos tomar un baño con hierbas específicas. Necesitábamos vestir ropas blancas. Necesitábamos llevar una serie de ofrendas a la encrucijada. Frutas, miel, velas, flores, agua. Necesitábamos ir allí al crepúsculo, aquel momento entre el día y la noche, cuando los velos entre los mundos son más delgados, y necesitan llevar a alguien que sepa cómo hacer esto correctamente. Madre Sandra dijo, mirando a Ana. ¿Tienes a alguien en tu familia que conozca los caminos? Ana asintió. Su tía Marisa, era una iniciada en el candomblé, una mujer que había dedicado su vida a las entidades. Ella aceptó acompañarnos. Los días que siguieron fueron intensos. Marcus continuaba reacio, pero la fiebre de Felipe había empeorado, y Beatriz había comenzado a ver las mismas criaturas que Marcus y yo veíamos. Eso fue lo que finalmente convenció a Marcus de que necesitábamos hacer algo. Preparamos todo de acuerdo con las instrucciones de Madre Sandra. Compramos frutas frescas, miel pura, velas blancas y rojas, flores de todos los tipos. Tomamos baños con hierbas que olían a tierra y a misterio. Vestimos ropas blancas, sintiéndonos extraños, como si estuviéramos en un ritual de iniciación. Tía Marisa nos encontró al crepúsculo, en un punto de encuentro cerca de la encrucijada. Era una mujer de 60 y tantos años, con cabellos completamente blancos, piel oscura y marcada por el tiempo, y ojos que brillaban con una sabiduría profunda. Llevaba una bolsa hecha de tela antigua, que contenía cosas que no podíamos ver completamente. Hicieron algo muy serio, dijo, mientras nos conducía por la carretera hacia la encrucijada. Pero están aquí para arreglarlo, y eso es lo que importa. Las entidades ven el corazón, ven la intención. Si están aquí con sinceridad, con arrepentimiento genuino, van a escuchar. Cuando llegamos a la encrucijada, el lugar había cambiado. O tal vez solo estaba viendo con ojos diferentes. Los árboles parecían más altos, sus sombras más profundas. El aire tenía un olor extraño, como si algo invisible estuviera respirando a nuestro alrededor. Tía Marisa comenzó a preparar el espacio. Trazó un círculo en el suelo con sal, colocó las velas en los puntos cardinales y organizó las frutas y la miel en el centro. Cantaba en una lengua que no podía entender, pero que resonaba en mi pecho, que parecía venir de un lugar muy profundo dentro de mí. Ahora cada uno de ustedes va a arrodillarse ante las entidades y pedir perdón, tía Marisa dijo. Van a decir lo que hicieron, por qué lo hicieron y que están arrepentidos. Van a pedir una segunda oportunidad.
Marcus fue el primero. Se arrodilló, su cuerpo temblando, sus manos cerradas en puños. Cuando comenzó a hablar, su voz era tan débil que apenas podíamos oírlo. Yo soy un idiota, comenzó, lágrimas corriendo por su rostro. Les falté el respeto. Maté los gallos que eran una ofrenda para ustedes. No entendía lo que estaba haciendo, pero eso no es excusa. Estaba borracho, estaba arrogante, estaba equivocado. Pido perdón, pido una segunda oportunidad. Prometo que nunca más haré algo así. Prometo que voy a cambiar. Cuando Marcus terminó, cayó de rodillas, su cuerpo sacudido por sollozos. Ana lo abrazó, llorando también. Después vino Felipe, que estaba tan débil que apenas podía mantenerse de pie, pero se arrodilló, y su confesión fue aún más sincera porque estaba sufriendo, porque había pagado un precio mayor que cualquiera de nosotros. Comí la carne, dijo, su voz ronca. Participé en esto. No maté los gallos, pero comí su carne. Y ahora estoy pagando. Entiendo lo que hice. Pido perdón, pido ayuda. No quiero sufrir más así. Cuando fue mi turno, no podía hablar. Las palabras no salían. Solo me arrodillé y lloré. Lloré por lo que había hecho, por la falta de respeto que había demostrado, por la arrogancia que me había llevado a creer que podía desafiar fuerzas que no comprendía. Soy un hijo de puta arrogante, finalmente pude decir. Falté el respeto a las entidades, maté los gallos, comí la carne, merecía sufrir, pero estoy aquí ahora, pidiendo perdón. Estoy aquí, reconociendo mis errores. Estoy aquí, pidiendo una segunda oportunidad. Beatriz también se arrodilló y pidió perdón. Tiago, que no había comido los gallos, pero que había participado en todo, también se arrodilló y pidió perdón por no haber impedido que eso sucediera. Cuando todos terminamos, tía Marisa comenzó a hacer algo que no podía entender completamente. Tomaba las frutas, las quemaba en las velas, derramaba la miel en el suelo mientras cantaba aquellas palabras antiguas. Sus manos se movían con una precisión que venía de décadas de práctica, de una vida entera dedicada a comprender los misterios que habíamos profanado tan ligeramente. El aire a nuestro alrededor comenzó a cambiar. No era algo que pudiera describir con palabras simples. Era como si la temperatura hubiera caído 10 grados en segundos, pero al mismo tiempo había un calor viniendo del centro de la ofrenda, un calor que no era físico, sino espiritual. Podía sentir presencias a nuestro alrededor. No las veía claramente, pero sabía que estaban allí, observando, evaluando, juzgando. Las entidades están aquí, tía Marisa dijo, su voz asumiendo un tono diferente, más profundo, más resonante. Escucharon sus confesiones, vieron sus lágrimas, pero las lágrimas no son suficientes, el arrepentimiento no es suficiente, necesitan probar que cambiaron. ¿Cómo?, pregunté, mi voz temblando. ¿Qué necesitamos hacer? Tía Marisa cerró los ojos, como si estuviera escuchando algo que no podíamos escuchar. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos, como si no estuviera completamente presente, como si algo estuviera hablando a través de ella. Cada uno de ustedes lleva una deuda, dijo, su voz resonando de forma extraña. Una deuda que necesita ser pagada. No con dinero, no con ofrendas, sino con acciones. Vivieron como si el mundo existiera solo para su placer, como si las consecuencias no importaran. Ahora vivirán de forma diferente. ¿Qué significa eso?, Marcus preguntó, su rostro pálido. Significa que van a dedicar sus vidas a ayudar a los demás. Tía Marisa respondió, o mejor dicho, la entidad que hablaba a través de ella respondió. Van a trabajar en comunidades carentes, van a cuidar a los enfermos, van a alimentar a los hambrientos. Van a hacer lo que debieron haber hecho desde el principio, reconocer que forman parte de algo mayor, que sus acciones afectan al mundo a su alrededor. Hubo un silencio pesado. Ninguno de nosotros sabía qué decir.
¿Y si no hacemos esto? Felipe preguntó, su voz débil. Tía Marisa lo miró con una expresión que mezclaba compasión y severidad. Entonces continuarán sufriendo. Las pesadillas continuarán, las heridas continuarán. Y eventualmente perderán sus vidas, no de forma física necesariamente, sino de todas las formas que importan. Se convertirán en cáscaras vacías, atormentadas por lo que hicieron, incapaces de encontrar paz. No había elección, o mejor dicho, había, pero solo una que tenía sentido. Lo haremos, dije mirando a los otros. Haremos lo que sea necesario. Marcus asintió, lágrimas aún corriendo por su rostro. Felipe y Beatriz también acordaron. Ana y Tiago, que no habían comido los gallos pero que llevaban la culpa de haber participado, también se comprometieron. Tía Marisa comenzó a cerrar el ritual. Apagó las velas una por una, recogió las ofrendas que no habían sido consumidas por el fuego y trazó símbolos en el aire con sus manos. Cuando terminó, el aire a nuestro alrededor volvió a la normalidad. Aquella presencia pesada desapareció y quedamos solos en la encrucijada, exhaustos, transformados. Recibieron una segunda oportunidad, tía Marisa dijo, su voz volviendo a la normalidad. No la desperdicien. Las entidades son pacientes, pero su paciencia tiene límites. Volvimos a casa aquella noche en silencio. Cada uno de nosotros estaba procesando lo que había sucedido, lo que habíamos prometido, en lo que nuestras vidas se convertirían a partir de aquel momento. Los días que siguieron fueron extraños. Las pesadillas no pararon inmediatamente, pero su intensidad disminuyó. Las heridas comenzaron a cicatrizar. Felipe aún estaba débil, pero su fiebre finalmente bajó. Beatriz dejó de sentir aquel frío constante. Marcus pudo dormir una noche entera por primera vez en semanas, pero sabíamos que esto era solo el comienzo. Habíamos hecho una promesa y necesitábamos cumplirla. Ana fue la primera en actuar. Ya estaba estudiando psicología, pero decidió dirigir sus estudios para trabajar con comunidades carentes. Comenzó a hacer trabajo voluntario en un centro comunitario en el barrio más pobre de Ribeirão Preto, ofreciendo apoyo psicológico gratuito para personas que no tenían condiciones de pagar por terapia. Beatriz, que ya era enfermera, comenzó a trabajar en una clínica gratuita que atendía a habitantes de la calle y personas sin acceso a salud básica. Trabajaba largas horas, muchas veces sin recibir pago, cuidando heridas, aplicando vacunas, ofreciendo consuelo para aquellos que la sociedad había olvidado. Felipe, que trabajaba en una tienda de electrónicos, comenzó a dar clases gratuitas de informática para jóvenes de comunidades carentes. Enseñaba habilidades básicas de computadora, ayudaba a los jóvenes a crear currículos, a prepararse para entrevistas de trabajo. Se convirtió en un mentor para muchos de ellos. Tiago, que estudiaba ingeniería, comenzó a trabajar en proyectos de construcción de casas para familias sin hogar. Usaba su conocimiento técnico para ayudar a crear viviendas dignas, seguras, para personas que habían vivido en condiciones precarias por años. Marcus tuvo más dificultad. Aún luchaba con su arrogancia, con su orgullo, pero eventualmente comenzó a trabajar en un taller mecánico que ofrecía servicios gratuitos para personas de bajos ingresos. Reparaba carros, motos, bicicletas, cualquier cosa que pudiera ayudar a alguien a tener movilidad, a poder llegar al trabajo, a tener una vida mejor. ¿Y yo? Comencé a trabajar en un proyecto de educación para jóvenes en situación de riesgo. Daba clases de portugués y matemáticas, ayudaba a los jóvenes a prepararse para el examen de ingreso universitario, ofrecía orientación para aquellos que estaban perdidos, que no sabían qué camino seguir en la vida. Al principio fue difícil. Estábamos acostumbrados a vivir para nosotros mismos, a pensar solo en nuestro placer, en nuestra diversión,
Pero conforme pasaban los meses, algo cambió en nosotros. Comenzamos a sentir una satisfacción que nunca habíamos sentido antes. No era la satisfacción superficial de una noche de borrachera, de una conquista vacía. Era algo más profundo, más significativo. Estábamos haciendo diferencia en la vida de las personas. Estábamos ayudando a construir un mundo mejor. Y en ese proceso nos estábamos reconstruyendo. Un año después de aquella noche en la encrucijada, tía Marisa nos llamó nuevamente. «Es hora de que vuelvan», dijo. «Es hora de que rindan cuentas». Estábamos nerviosos. ¿Qué dirían las entidades? Habíamos cumplido nuestra promesa. Habíamos hecho suficiente. Volvimos a la encrucijada en el mismo horario, al crepúsculo, llevando nuevas ofrendas. Pero esta vez no había miedo en nuestros corazones. Había respeto, había humildad, pero no miedo. Tía Marisa preparó el espacio nuevamente, encendió las velas, organizó las ofrendas. Pero esta vez el ritual fue diferente. No había aquella presencia pesada, aquella sensación de juicio inminente. En cambio, había una sensación de paz, de aceptación. Las entidades vieron lo que hicieron, tía Marisa dijo, sonriendo por primera vez desde que la conocimos. Vieron sus acciones, vieron sus cambios, vieron sus corazones. Fueron perdonados. Marcus cayó de rodillas, llorando de alivio. Ana lo abrazó, también llorando. Felipe, Beatriz, Tiago y yo nos abrazamos, sintiendo un peso enorme siendo quitado de nuestros hombros. Pero recuerden, tía Marisa continuó, su voz asumiendo un tono serio. El perdón no significa que puedan volver a vivir como antes. Hicieron una promesa, y esa promesa es para siempre. Dedicarán sus vidas a ayudar a los demás. Ese es el precio del perdón. Ese es el camino de la redención. Acordamos, no queríamos volver a vivir como antes. Habíamos descubierto algo mucho más valioso que fiestas y borracheras. Habíamos descubierto propósito. Hoy, 9 años después de aquella noche terrible en la encrucijada, mi vida es completamente diferente. Ana se convirtió en una psicóloga renombrada, especializada en trabajar con comunidades carentes. Abrió su propia clínica, donde ofrece atención gratuita o a precios simbólicos para quien lo necesita. Beatriz es coordinadora de la clínica gratuita donde trabaja. Salvó incontables vidas. Ofreció cuidado y dignidad para personas que la sociedad había abandonado. Felipe creó una ONG que enseña habilidades digitales para jóvenes de bajos ingresos. Ya ayudó a cientos de jóvenes a conseguir empleos, a tener una vida mejor. Tiago se convirtió en un ingeniero especializado en vivienda popular. Trabaja con el gobierno y con ONGs para construir viviendas dignas para familias sin hogar. Marcus aún trabaja en el taller mecánico, pero ahora es el dueño. Emplea jóvenes de comunidades carentes, ofrece entrenamiento, da oportunidades para quien la sociedad había olvidado. Se convirtió en un hombre humilde, generoso, completamente diferente del muchacho arrogante que conocí. ¿Y yo? Me convertí en profesor. Trabajo en una escuela pública en un barrio pobre de Ribeirão Preto. Despierto todos los días a las 5 de la mañana. Preparo mis clases y voy a enseñar a jóvenes que tienen todo en contra, pero que aún tienen esperanza. Los ayudo a creer en sí mismos, a ver que hay un futuro posible, que hay un camino más allá de la violencia y la pobreza. Mis padres están orgullosos de mí ahora. Mi madre llora cuando me ve trabajando con los jóvenes, cuando ve el hombre en que me convertí. Mi padre me abraza y dice que siempre supo que había bondad en mí, que solo necesitaba encontrar el camino correcto. Doña Claudia, la madre de Marcus, también está orgullosa. Va al taller de él todos los días, lleva almuerzo para él y para los jóvenes que trabajan allí. Dice que sus oraciones fueron atendidas, que su hijo finalmente encontró su camino. Aún tengo pesadillas ocasionalmente.
Aún veo las sombras en las esquinas de las habitaciones cuando estoy solo. Pero ahora las veo de forma diferente. No son amenazas, son recordatorios. Recordatorios de que nuestras acciones tienen consecuencias, de que el universo siempre está observando, de que debemos vivir con respeto, con humildad, con propósito. La encrucijada me enseñó algo que ninguna escuela, ningún libro, ningún consejo de mis padres había logrado enseñar, que la vida no es sobre nosotros mismos, es sobre lo que hacemos por los demás, es sobre cómo usamos nuestro tiempo en este mundo para hacerlo un lugar mejor. Era un joven arrogante que pensaba que podía desafiar al universo. Hoy soy un hombre humilde que entiende que forma parte de algo mucho mayor que yo mismo. Y esa es la verdadera maldición de la encrucijada. No es el castigo que recibes por faltar el respeto a las entidades. Es vivir el resto de la vida sabiendo que podrías haber sido mejor desde el principio, que desperdiciaste años siendo egoísta, arrogante, irresponsable. Pero también es una bendición, porque me dio una segunda oportunidad. Me dio la oportunidad de convertirme en quien debía haber sido desde el principio. A veces, de noche, cuando estoy solo, agradezco a las entidades. Agradezco por haberme castigado. Agradezco por haberme mostrado el camino. Agradezco por no haber desistido de mí. Y prometo, todos los días, que nunca más olvidaré las lecciones que aprendí en aquella encrucijada.